A partir de este momento estamos grabando la clase para darle continuidad a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada empezamos a ver el análisis sintáctico, que en realidad es un repaso, porque el año pasado ustedes lo vieron en tercero, con Natalia, que ella fue haciendo distintas explicaciones en relación a este tema. Yo quiero que hagamos un breve repasito de los puntos que tienen que considerar ustedes al momento de hacer un análisis sintáctico. Yo no sé si ustedes han vuelto sobre sus trabajos, sobre la clase pasada que fue grabada también, y después Nati subió una clase grabada que repasa todo. Bien, tienen la posibilidad o de ver mi clase o de ver la clase de Nati, que ha grabado, que eso lo armó el año pasado para las aulas virtuales. A ver, vamos a repasar con algunos puntos. ¿Cuál era el primer paso que tenemos que hacer para empezar el análisis sintáctico de una oración? Yo quiero que me vayan hablando por el auricular porque no puedo leer. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso para analizar una oración? Una vez que yo ya la tengo. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? El primer paso es separar entre corchetes, ¿sí? Es ponerle un corchete al principio y un corchete al final. ¿Por qué es esto? Porque fíjense que nosotros sacamos las oraciones de los textos, y el tomar las oraciones de los textos, tenemos que identificar dónde terminan. ¿Recuerdan cómo terminaba una oración? ¿Cuál era el final de una oración? Gente, ¿cómo termina una oración? La oración termina con un punto y seguido, o si termina el párrafo con un punto y aparte, e inicia con un corchete, con una mayúscula. Así que antes de la mayúscula va el corchete, después del punto va el otro corchete. Ahí cerramos la oración que vamos a analizar. El siguiente punto es buscar el verbo conjugado. Este verbo conjugado, que por lo general hay uno, pero puede haber más de uno, este verbo conjugado es nuestro núcleo verbal. Esto es fundamental. Por eso ahí arrancamos el año charlando sobre las clases de palabras, estuvimos hablando de algunas cuestiones ahí vinculadas a los sustantivos y por otro lado a los verbos. El verbo va a ser el núcleo verbal de nuestra oración y nos va a permitir dividir entre sujeto y predicado. El siguiente punto es identificar si se trata de un verbo impersonal o un verbo del tiempo, es decir, que nadie realiza esa acción. Por ejemplo, llueve, está lloviendo, no podemos decir él está lloviendo, ella está lloviendo, nosotros está lloviendo. ¿Bien? Esos verbos no tienen una persona. Y también puede ser que no haya verbo, esa es otra opción. En ambos casos se trata de una oración unimembre. Recuerden lo que decíamos, que toda oración que tiene un predicado va a tener un sujeto, y al revés, toda oración que tiene un sujeto va a tener un predicado. Por eso son oraciones bimembres. En este caso, tenemos una oración unimembre, porque tiene solamente un miembro. Con el verbo que yo ya identifiqué, lo que voy a hacer es definir cuál es el número y la persona. Recuerden que las personas son yo, tú, él, del singular, y nosotros, vosotros, ellos o ellas, del plural. Así que tengo que identificar de ese verbo si es primera, segunda o tercera persona, y si es del singular o del plural. Y eso lo marco arriba. El siguiente es chequear la persona que está escrita en la oración, el sujeto. Es identificar quién realiza esa acción. Por eso, el predicado es, digamos, aquello que se dice sobre el sujeto. Mi mamá compró una casa, por ejemplo. Mi mamá es la que realiza la acción y compró una casa es aquello que se dice sobre mi mamá, aquello que se dice que ella hizo. Por lo tanto, mi mamá es el sujeto, o sea, en este caso yo identifico
el núcleo del sujeto, que sería mamá, y compró una casa, como compró es el verbo, todo lo demás es el predicado. Una vez que yo identifico dónde está el sujeto o quién realiza la acción, tengo que saber si está escrita esta persona, si está escrito ese sujeto. En ese caso, necesito subrayar el núcleo del sujeto, o sea, el sustantivo, y sería un sujeto expreso simple. Mientras que, si no está escrita, yo tengo que agregar el sujeto tácito. Ahora vamos a ver unos ejemplos como para repasar esta cuestión. Por fin, llego a separar el sujeto y el predicado. Entonces, tengo por un lado el sujeto con su núcleo, con el núcleo verbal. Acá voy a indicar si el sujeto y el predicado son simples o compuestos. Recuerden, cuando yo tengo un sujeto, o sea, una sola persona que realiza la acción, es un sujeto simple. Cuando yo tengo un solo verbo, es un predicado verbal simple. Ahora, si yo tengo más de uno, ya sea en el sujeto o en el predicado, o sea, más de un sustantivo que realiza la acción, porque son varias personas las que la realizan, o si tengo más de un verbo porque realizan más de una acción, ahí ya son compuestos. O sea, sujeto expreso compuesto, por ejemplo, o predicado verbal compuesto. Y finalmente, indico si tengo sujeto y predicado, ya sea sujeto tácito o sujeto expreso, si tengo una oración bimembre. Antes ya había colocado que era una oración unimembre por el tema del verbo. Estos son todos los pasos que tenemos que ir haciendo al momento de analizar una oración simple. Hasta acá es como la primera parte. Es un repaso de algo que ustedes vieron el año pasado. Vamos a hacer unos ejercicios que teníamos por acá, que nos quedaron pendientes. Nosotros en la clase pasada habíamos visto un texto breve y habíamos extraído algunas oraciones. Vamos a repasar brevemente. El kiosquero le da el vuelto en caramelos. El primer punto que tenemos que hacer es separar entre corchetes. Una vez que separamos entre corchetes porque identificamos la oración, buscamos nuestro verbo, que en este caso es, bueno, este verbo justo quedó corrido, esperen un segundo, me pasó lo mismo de la otra vez. Ahora sí. Ajá. Bien, entonces, da es el núcleo verbal. ¿Sí? Cuando nosotros identificamos cuál es el núcleo verbal, o sea, cuál es el verbo, lo vamos a conjugar, vamos a identificar en qué tiempo y en qué persona y en qué número está ese verbo. Está en tercera persona porque él le da a otra persona, en singular, porque sería él o ella, le da el vuelto en caramelos. Después tenemos el núcleo del sujeto, que sería el kiosquero. Y a partir de identificar que está escrito el sujeto, vamos a poder indicar que se trata de un sujeto expreso simple, mientras que todo lo demás sería el predicado verbal simple. Así que yo pude identificar la oración separando entre corchetes, el núcleo verbal, saber si ese verbo se puede conjugar, es decir, identificar la persona y el número, por lo tanto no es un verbo impersonal, así que no es una oración unimembre. Después yo veo si está escrito o no está escrito el sujeto, porque aparece el núcleo del sujeto y diferencio por un lado el kiosquero del, el sujeto del predicado. Todo lo demás es el predicado. Es verbal porque aparece un verbo y es simple porque solamente tengo un verbo. Mientras que el sujeto está expreso porque está escrito y es simple porque aparece solamente uno. Y finalmente lo que yo hago es indicar que se trata de una oración bimembre, es decir, que tiene dos miembros.
Vamos a ir a esta oración. ¿Quién se anima a decirme si el verbo ese es personal o impersonal? El verbo hay 5 subus en su mano. ¿Cómo hacemos para conjugar esto y saber en qué persona está? ¿Alguien se anima a decirme si es personal o impersonal? ¿Alguien del otro lado? Gente, yo sé que es temprano. Porque estoy yo, Juan. No, no creo. Gente, es muy temprano, yo lo sé, pero la idea es que podamos tener un ida y vuelta, porque no quiero que sea un monólogo. Si no tienen dudas, al principio estaban tan charlatanes, ahora quisiera que puedan participar también. Hay 5 subus en su mano. Hay es el verbo. La pregunta es, ¿ese verbo es personal o impersonal? O sea, ¿puedo identificar qué persona lo realiza? El ejercicio que tienen que hacer sería, por ejemplo, yo hay, tú hay, él hay. ¿Tiene sentido alguna de esas conjugaciones? No. No. Y nosotros hay, ellos hay, ustedes hay. Tampoco. Tampoco. Bien. Nosotros no sabemos quién realiza esa acción. No sabemos quién hay. ¿Cómo hacemos para saber quién hay? Nadie la está realizando. Por lo tanto, si bien es el verbo que nosotros podemos identificar, no podemos saber si qué persona lo realiza. Por lo tanto, es un verbo impersonal. Como es un verbo impersonal, esto le vamos a llamar un sintagma verbal. A esta parte, a esta oración, que ya separamos entre corchetes, la identificamos como sintagma verbal. Por lo tanto, es una oración unimembre. No tiene ni sujeto ni predicado. Porque el predicado, recuerden, es aquello que se predica, que se dice sobre el sujeto. Vamos con otro ejemplo. Salen. Nada más. Eso es la oración. Salen. Claramente es un verbo. ¿Bien? Es una conjugación del salir. La pregunta es, ¿qué persona y qué número sería en este verbo? ¿Cómo se conjuga? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Creo, no sé si está mal, creo que tercera persona en plural. En plural, o sea, sería ellos salen o ellas salen. Perfecto, Naila. ¿Bien? Así que tenemos el verbo en esta oración. El núcleo verbal, separamos entre corchetes, identificamos el núcleo verbal y podemos conjugar. Es tercera persona del plural, ellos o ellas. Y es un sujeto tácito, que también lo marcamos. ¿Por qué es tácito? Porque no aparece escrito la palabra ellas o ellos. ¿Bien? Dice salen. Entonces no podemos estar seguros si son ellas, ellos. Si vemos el resto del texto, sabemos que sería ellos, ¿no? Así que aquí tenemos que el sujeto está tácito, por lo tanto indicamos con una cajita, así como en el mismo color que marcamos aquí arriba el kiosquero, es nuestro sujeto de la oración. Tácito, ¿por qué? Porque no está escrito. Este es expreso, este es tácito, y el resto, que en realidad es solamente el verbo, sería salen. Por lo tanto, como hay solamente un verbo, y pudimos conjugarlo, y tiene que ver con un sujeto que está tácito, es un predicado verbal simple. Y aquí, no se llega a ver, dice oración bimembre. ¿Por qué? Porque tenemos un sujeto tácito y un predicado verbal. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Por más de que el sujeto esté tácito, como lo podemos identificar, decimos que se trata de una oración bimembre, porque están los dos elementos, más allá de que uno no esté escrito, porque lo podemos suponer, lo podemos inferir. Sigamos. Llovizna suavemente.
De vuelta, el primer paso, separo entre corchetes. Recuerdan que yo les decía que puede ser para una oración unimembre, puede ser un verbo impersonal, porque no sabemos qué persona lo realiza, o un verbo del tiempo. Llovizna, suavemente, sería nuevamente un núcleo verbal que nos interesa, aquí quedó medio corrido, y es un verbo del tiempo. Llover, nevar, garuar, podría ser, a ver, helar. Bueno, tenemos distintos verbos que tienen que ver con la naturaleza. Son verbos que ninguna persona los realiza la naturaleza, para decirlo de algún modo. Como es un verbo del tiempo, de vuelta, esto se va a llamar un sintagma verbal y va a ser una oración unimembre. ¿Sí? Por eso quiero que con estos 4 ejemplos podemos recorrer bastantes elementos de lo que venimos conversando. Una oración bimembre, donde el sujeto está expreso, o una oración bimembre, donde el sujeto está tácito. Una oración unimembre, porque tenemos un verbo impersonal, porque ninguna persona lo realiza y no lo puedo conjugar con ninguna persona, o sea, ni primera, ni segunda, ni tercera persona. Y otra oración unimembre donde se trata de un verbo del tiempo, que no lo realiza tampoco ninguna persona, por lo tanto no lo puedo conjugar, y quien en realidad lo realiza sería la naturaleza. Hasta aquí. Continuamos lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué dudas tienen? ¿Hay algo que no entiendan? Porque vamos a tratar de avanzar con nuevas oraciones para seguir repasando, y les vamos a mandar después actividades para que ustedes puedan realizar. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar en relación a estos 4 ejemplos? Si no, avanzamos con más ejemplos. ¿No? Bueno, vamos a avanzar con 4 ejemplos. Bien. Vamos a ir con la primera oración. Estas son oraciones que extrajimos del texto que ustedes hicieron, que hicimos colectivamente, es el texto argumentativo sobre el terraplanismo, ¿no? El texto en relación a la Tierra, y si esa Tierra era redonda o un globo, o si era una Tierra plana. Una de las oraciones es: el hombre no ha pisado ninguno de los otros planetas. Vamos con la primera. ¿Cuál es la primera tarea que tenemos que hacer? ¿Por dónde empezamos? Ahora necesito que me ayuden y que me vayan dictando aquí cada uno de los 7 pasos que estuvimos viendo. El primer paso, ¿cuál sería? Separar entre corchetes. Separar entre corchetes. Bien, gracias, Nay. Me gustaría también que el resto pueda participar. Vamos a tener aquí, separamos entre corchetes. Tenemos un corchete por aquí. Y el otro corchete por aquí. Perfecto. Una vez que separé entre corchetes, ¿qué es lo que tengo que buscar ahora? Separar sujeto y predicado. Antes de eso, More, antes de eso, lo que vas a necesitar saber para poder separar, que eso nos viene unos pasos más adelante, primero tenemos que identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Es un verbo compuesto, yo les tiro una pista como para que vayamos buscando. A ver. El verbo. El hombre no ha pisado ninguno de los otros planetas.
¿Cuál sería nuestro núcleo verbal? Le voy a ayudar un poquito. El núcleo verbal es apisado. Así que yo aquí lo que indico núcleo verbal. Vamos a checar un poquitito. Bien. Lo siguiente que yo tengo que hacer es saber cómo está conjugado. ¿Es personal o impersonal este verbo? Personal. Personal. ¿En qué persona está? ¿Y en qué número? Recuerden que tenemos primera, segunda, tercera, del singular o del plural. Tercera persona en singular. Tercera persona en singular. Perfecto. Vamos a insertar por aquí un cuadro de texto y vamos a poner arriba tercera persona del singular. Vamos a achicarlo. Perfecto, porque es él no ha pisado ninguno de los planetas. ¿Sí? Bien, seguimos con el siguiente punto. Ya sabemos que, como pudimos conjugarlo, no es una oración unimembre. Así que estamos en presencia de una oración bimembre. Y lo que decía More es lo que podemos saber, separar en sujeto y en predicado. Pero antes vamos a identificar quién realiza la acción. El hombre. El hombre. El hombre sería... La pregunta es, ¿cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el núcleo? Hombre. Perfecto. Bien, así que acá tenemos que hombre va a ser el núcleo del predicado. El resto, Barbie, ¿cuántas personas somos conectadas aquí ahora? 18 dice. 18, o sea, el resto de las 15 personas quitándola a Naila. ¿Entiende por qué este es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es el sustantivo, es la persona, en este caso persona, porque podría ser un animal, por ejemplo, que realiza la acción. No es el hombre el núcleo. El núcleo es solamente el sustantivo, en este caso. O sea, es una persona que realiza la acción. Ahora que ya identificamos cuál es nuestro núcleo, lo que vamos a poder hacer es identificar nuestro sujeto. Acá tenemos lo que decía hace un ratito More. Tenemos por un lado el sujeto y todo lo demás, es decir, todo lo que se dice sobre el hombre, será nuestro predicado, que comienza aquí y se extiende hasta aquí atrás. El sujeto está escrito, lo podemos leer, por lo tanto va a ser un sujeto expreso, simple. Así que vamos a poner sujeto expreso simple. ¿Por qué simple? Porque solamente tiene un núcleo. Si tuviese más de un núcleo, bueno, ahí sería compuesto. Y en este caso, como tenemos un verbo, solamente un verbo, y pudimos conjugarlo, vamos a estar frente a un predicado, es decir, aquello que se dice sobre el sujeto, verbal, porque tenemos el núcleo verbal que lo hemos conjugado, simple, porque solamente hay un verbo en la oración. Y finalmente, lo que vamos a indicar es si esta oración es unimembre o bimembre. ¿Qué tipo de oración es esta oración? ¿Unimembre o bimembre? ¿Puedo decirlo? Sí, decirlo, Naila. Unimembre. No, unimembre no, porque unimembre sería si no tuviésemos un verbo conjugado, pero acá tenemos un miembro es el sujeto, el otro miembro es el predicado, por lo tanto es bimembre. Fíjense que la misma palabra bimembre, o sea, bi viene de dos. Así que ya ahí nos está indicando que tiene los dos miembros, por lo tanto, esta oración es una oración bimembre.
bimembre, porque bi quiere decir dos, y membre viene de miembro. Así que tenemos dos miembros. Los dos miembros son el sujeto y el predicado. Vamos a hacer, vamos a ir a esta que es un poquito más complicada, a ver si nos da el tiempo. Mueven billones de dólares por año y nos engañan. Primer paso, habíamos dicho corchetes. Corchetes. Así que vamos a ponerle los corchetes a nuestra oración. Rápido, díganme, ¿cuáles son los verbos en esta oración? Mueve millones de dólares por año y nos engañan. ¿Cuáles son los Mueven verbos? y engañan. Bien, tenemos dos verbos, así que vamos a tener dos núcleos verbales. Un núcleo verbal por aquí, un núcleo verbal por aquí. La pregunta es, ¿en qué persona están conjugados y en qué número? ¿En qué persona? Tercera persona en plural. Plural. Muy bien. Tercera persona en plural. Los dos están conjugados de la misma manera. Así que tenemos dos verbos. Mueven y engañan. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes mueven y quiénes nos engañan? ¿Aparece? ¿Está escrita la persona que mueve y engaña? No. No. Por lo tanto, es un sujeto tácito. Así que, aquí ponemos, sujeto tácito sería la tercera persona del plural. Entonces, como aquí tenemos el sujeto tácito, lo vamos a enmarcar así bonito, y ya nos queda, esperen que está escrito en el medio, perfecto, y aquí tenemos lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un sujeto tácito, tercera persona en plural, o sea, puede ser ellos o ellas, mueven millones de dólares por año y nos engañan, ¿sí? Así que, como el sujeto está tácito, todo lo que tenemos por debajo va a ser nuestro predicado. Pero ya no es simple, va a ser un predicado verbal compuesto porque tenemos dos verbos. Y como podemos identificar el sujeto y el predicado, de vuelta, es una oración bimembre, no es una oración unimembre, no es un sintagma porque pudimos conjugar los verbos. Gente, se nos está terminando la clase, les vamos a dejar algunas oraciones para que vayan practicando. Pueden volver sobre esta clase que yo voy a subir ahora y pueden volver sobre lo que subió Nati. Recuerden, es importante, vayan completando su carpeta con los apuntes porque la parte de análisis sintáctico no es sencilla. ¿Bien? Nos reencontramos el viernes que viene, espero que sea en la escuela, crucemos los dedos, espero que sea en la escuela. Si no, nos encontramos aquí y yo les voy a ir haciendo las devoluciones de todos los trabajitos que se van a poner al día durante esta semana. Así que les deseo buena semana, les pido que se cuiden mañana y pasado hasta las 19 horas para circular. Cuídense mucho. Gente, gracias Barbie por acompañar y saludos a todos. Buen fin de y espero que descansen. Buen fin de, chicos. Nos vemos en otra materia. Chau. Nos vemos. Chao, gente. Chau.